¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este espacio dedicado a la astrología. A una nueva charla, la 44, desde que iniciamos con este curso astrológico. Hemos visto en charlas anteriores, en nuestra bitácora astrológica, qué son los aspectos planetarios. Y posteriormente nos enfocamos, ya estableciendo qué son los aspectos, en los diferentes vínculos planetarios y abordamos estos vínculos, como es natural, con los aspectos al Sol como primera instancia. En las últimas dos charlas nos ocupamos de los dos planetas transpersonales en relación justamente al Sol, como Urano y Neptuno, aspectándolo. Y nos ha quedado el último de ellos, el planeta transneptuniano llamado Plutón. Hoy en esta charla nos ocuparemos de Plutón. Y en este caso, con Plutón, voy a dividir este vídeo en dos partes, porque intuyo que va a ser más largo que lo habitual, porque con este último planeta cerraremos los aspectos al Sol. Y antes de emprender los aspectos a la Luna, haré unas acotaciones que nos servirán para las interpretaciones posteriores de los aspectos. Bueno, retomando la charla, los planetas transaturninos, llamados así porque se encuentran más allá de Saturno, como Urano, Neptuno y Plutón, representan aspectos universales de la conciencia, aspectos que la humanidad, en su gran mayoría, no puede responder conscientemente a estas energías. Por eso, por lo común, nos actúan como hados, como esas cosas del destino que nos empujan en un comienzo a situaciones de crisis, producto del desconocimiento o desconexión con nuestro ser interior. Astrológicamente, deberíamos verlos como indicadores para la integración y el desarrollo en nuestro periplo. Plutón es hasta ahora el último de los planetas descubiertos. Esto fue en febrero de 1930, lo cual podemos decir que ha estado como escondido dentro de la mente inconsciente del ser humano durante mucho tiempo. Y solo hemos conocido su existencia a través de los mitos, en especial en los mitos occidentales, tanto romanos como los mitos griegos. A esta altura de las charlas, sabemos que a Plutón lo relacionamos con el signo de Escorpio, del cual es su regente, y por supuesto también con la casa 8, además de percibir que ha ejercido y ejerce una muy profunda y radical influencia en la psicología humana, tanto personal como colectiva. Entonces, con el descubrimiento y aparición de este nuevo planeta, al hacerlo partícipe en la mente consciente, nos llega el momento de explorar nuevas dimensiones de la vida. Para comenzar, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos decir del Plutón astrológico para poder relacionarlo al Sol mediante los aspectos? Al estar asociado con Escorpio y la casa 8, como acabo de mencionar, obviamente estará asociado con la muerte y el renacimiento, con lo oculto y escondido. Sobre esto he comentado en otras charlas, creo que en la charla 33, que puedes volver a ver o verla si no lo has hecho todavía. Por tanto, en esta trataré de agregar otras perspectivas al asunto que enriquezca nuestra investigación. Te recomiendo, si eres nuevo en este estudio, seguir las charlas en forma ordenada. Para eso hice un nuevo vídeo, tip cómo seguir el curso, que puedes consultar. Bueno, continuando, podemos decir que así como hemos relacionado a Urano en charlas anteriores con el espíritu revolucionario, sincronizado en su descubrimiento con la Revolución Francesa y Americana, y a Neptuno con la hipnosis y la aparición del inconsciente, a Plutón en sincronicidad con su descubrimiento entre las dos guerras mundiales del siglo XX, se lo relaciona, por ejemplo, con las armas nucleares o la industria nuclear, a través del plutonio, que puede utilizarse tanto para generar energía o para la destrucción masiva por medio justamente de estas armas nucleares. En un comienzo, y como ocurre con los planetas transpersonales, y Plutón no es la excepción, las asociaciones negativas son las dominantes,
por el desconocimiento y falta de entendimiento de estos planetas que nos empujan al cambio y a la transformación. Pero para contrarrestar, por ejemplo, esta destrucción masiva que insinúa potencialmente Plutón, este también nos da la oportunidad de transformación, del cambio, lo cual, como veremos a continuación, nos llevará a una visión nuevamente transpersonal. El cambio en la percepción es el propósito de Plutón, como el de los otros dos planetas transpersonales que vimos en las dos charlas anteriores. Y este cambio nos exige un esfuerzo tanto personal como colectivo, un despertar de la conciencia. Entonces, si hablamos de un despertar o iluminación, como tantas enseñanzas espirituales se predican, y quiero hacer un paréntesis aquí y detenerme por un instante en esto, soy insistente sobre el tema, como verás, porque por lo general se habla muy a la ligera sobre esto y no quiero que pase desapercibido. En lo posible intentemos que sea un momento más reflexivo lo que voy a expresar. Y cuando digo reflexivo es justamente reflexionar sobre esto, y reflexionar es cuestionar, es no aceptar a la ligera, es como quien dice poner el asunto en tela de juicio, es no aceptar ni negar, simplemente preguntarnos, ¿por qué se habla de despertar? Y reitero la pregunta, ¿por qué se habla de despertar? Para hablar de despertar, se supone que uno debe estar dormido, si no, no tiene sentido la expresión. No voy a despertarme si considero que estoy despierto. Entonces, ¿por qué se habla tanto del despertar? Se habla del despertar porque creemos que estamos despiertos. Pero si no es así, si no estamos realmente despiertos como queremos estar, muchas enseñanzas espirituales, muchos de esos seres que consideramos iluminados o místicos, hablan que el ser humano está dormido y tiene una conciencia muy parcial de las cosas, creyendo que está despierto. Toma cualquier enseñanza de esas que llamamos espirituales y verás, si te detienes en esto, que el factor común en ellas es lo mismo. Todas básicamente hablan de lo mismo. Pero en la antigüedad, en la era que culminó la era de Piscis, el camino al encuentro con uno mismo estaba vedado, por así decir, por las distintas iglesias, que se oponían como una barrera psicológica, evitando que sus fieles se sumerjan en estos misterios. El acceso a ese encuentro se debería hacer por mediación del clero, que intentaba mantener su hegemonía. Pero en la era de Acuario, que ha comenzado, en la que estamos, hay un cambio sustancial. Hay una apertura a buscar esa gnosis, ese conocimiento, en forma individual sin intermediarios. Las verdaderas enseñanzas nos predisponen a buscar ese tesoro en nosotros mismos. ¿Por qué se nos estimula a emprender el viaje a buscar la luz de la iluminación? Que en definitiva es emprender este viaje en eso que hoy llamamos la mente inconsciente. Me pregunto, si la vida es un sueño, es maya, y lo que consideramos consciente y realidad es lo contrario, si estamos como invertidos, voy a ir más despacio. Si estamos viviendo en el inconsciente y no en el consciente como creemos. Por ejemplo, por citar un libro entre miles que hay dando vueltas sobre el tema, hay un libro de Osho, dijo el Buda, que expresa: creas tu propio sueño a tu alrededor y a menos que despiertes, continuarás soñando. El mundo es irreal porque el mundo que conoces es el mundo de tus sueños. Cuando los sueños cesan, entonces te encontrarás con el mundo que está ahí, con el mundo real. Expresiones como esta hay innumerables, pero no nos detenemos con seriedad de reflexionar en profundidad. ¿Y si estamos viviendo en el inconsciente y no en el consciente como suponemos? Si estamos viviendo como sonámbulos en esa mente superficial, fragmentada y parcial que tenemos, y lo que denominamos inconsciente es la parte de la mente donde encontraremos la luz, la conciencia emancipada y liberada del sueño en el que estamos inmersos. Por eso, la expansión de la conciencia es para ampliar la percepción del yo.
el cambio en la conciencia es el propósito de estos planetas llamados transpersonales. De hecho, para emprender un viaje, primero debemos saber dónde estamos parados. Para ir hacia algún destino, hacia algo, debo saber primero dónde estoy. ¿No es así? Es algo básico. Si quiero ir a Barcelona, en España, sé que estoy en Buenos Aires, en Argentina, antes de emprender el viaje. Es lógico entonces comprender en dónde estoy antes que hacia dónde voy. Aunque en este caso no estamos hablando de viajes físicos, sino de cambios internos de conciencia. Por eso es importante hacernos la pregunta con seriedad y profundidad. Bueno, volvamos una vez más, brevemente, a los mitos para ayudarnos con la explicación de Plutón y sumergirnos aún más en el tema. Como expliqué en otra charla, tanto los griegos, que lo llamaban Hades, y los romanos, que lo llamaban Plutón, lo consideraban el dios del mundo subterráneo. Este mundo subterráneo originalmente estaba asociado con grandes tesoros ocultos que se hallaban escondidos bajo la superficie. No se podía acceder fácilmente a estos tesoros. Había que emprender un viaje, descender, atravesar ciertas pruebas y cuevas secretas con obstáculos. La psicología profunda o analítica, la psicología junguiana, por ejemplo, como también la astrología psicológica con carácter transpersonal, expresan que este mundo oculto y subterráneo del Hades, de los mitos, está en la mente inconsciente del ser humano, donde el aventurero o el héroe en su periplo, tiene que atravesar para encontrarse con esas riquezas. Este gran tesoro que está a la espera de ser encontrado, este gran tesoro es el yo superior, hablando en un sentido esotérico o metafísico. Pero para descubrirlo, debemos estar dispuestos a dejarlo y arriesgarlo todo. En las alegorías de los mitos se expresa muy bien la naturaleza que representa Plutón. En la charla 33 comenté sobre el mito sumerio de Ereshkigal cuando la diosa Inanna desciende a su reino. También en los mitos greco-romanos podemos entender esta naturaleza, cuando, por ejemplo, Orfeo tiene que descender al mundo subterráneo en busca de Eurídice, o el mito de Perséfone, que desarrolla otra faceta plutoniana y nos muestra que Plutón no siempre permanece oculto. En ocasiones se traslada al mundo de la superficie, haciéndonos sentir su presencia, la cual, astrológicamente hablando, lo hace a través de los tránsitos y progresiones. Estas alegorías simbolizan el proceso psicológico de la intrusión de la mente inconsciente, representada por Plutón, en la mente consciente. Y comúnmente la vivenciamos como una especie de violación, pero que en definitiva es un cambio interno que lo señala la carta natal, introduciéndonos en un nuevo ciclo de percepción y de expresión de nosotros mismos. Son experiencias vitales para nuestro desarrollo. Estas experiencias ya están delineadas, si se quiere, potencialmente formuladas ya desde el momento del nacimiento. Mientras más conscientes seamos de estas energías que manifiestan los llamados planetas transpersonales, mayor será la posibilidad de poder usar estas energías en forma creativa y positiva. Estos planetas representan el cambio, y el cambio es ineludible. Plutón, como los otros dos planetas transpersonales, representan la imagen del iniciador, y en el caso de Plutón, esta iniciación estará asociada con la muerte y transformación, con destruir y renovar aspectos de nosotros mismos. Estos cambios se ven muy a menudo como hechos sincrónicos con los movimientos internos del inconsciente, reflejados en hechos externos. Son cambios internos que están sucediendo en la psique. Algo debe morir para dar paso a lo nuevo. Por ejemplo, las relaciones pueden sucumbir si Plutón está en aspecto con Venus o atravesando la casa 7, mediante un tránsito. Las ideologías, el sentido, la búsqueda del significado o las creencias pueden dejar de tener valor y cambiar, transformarse, si está en la casa 9. Mis patrones de conducta, mi imagen de mí mismo, mi sensación de identidad
puede destruirse para luego renacer y transformarse, como el ave fénix, si está aspectando al sol. Son puntos esenciales en la personalidad, puntos de apoyo, columnas en donde la personalidad se sostiene, donde justamente Plutón está determinado y estimulado en transformar y nos empuja a ese cambio inevitable, donde en definitiva ira, avaricia y estupidez, como decía el chamán que conocí hace años, son los rasgos y actitudes comunes en las personalidades que los planetas transpersonales intentan demoler. Comúnmente, la mente consciente no comprende la naturaleza de este proceso, no puede captar el significado de lo que está ocurriendo y por lo general quiere escapar de la crisis y no sabe hacia dónde ir. Al resistirse al proceso, de alguna manera lo profundiza, ignorando que el cambio trae nuevas posibilidades, nuevas percepciones que transformarán, en definitiva, nuestro diario vivir. Me habrás escuchado en varias ocasiones, a través de estas charlas, hablar sobre la personalidad y el alma. Comúnmente las pensamos como separadas y que el alma es algo muy lejano, inalcanzable, muy elevado. Tradicionalmente en las escuelas esotéricas del pasado manifestaban que el alma era algo muy difícil de alcanzar y solo mediante la guía de un maestro, de una vida de renunciamiento, se puede lograr una percepción de ella. Pero eso, al igual que la astrología tradicional, que hablaba del fatalismo de los planetas maléficos y benéficos, etcétera, etcétera, ha cambiado. El mundo ha cambiado, al igual que la sociedad. En la actual era, la era de Acuario que estamos en sus comienzos, el desarrollo del intelecto de la humanidad de hoy no tiene nada que ver, como por ejemplo, sin irnos tan lejos en el tiempo, a la humanidad de hace 100 o 150 años atrás. En la era anterior, la era de Piscis, un signo de agua, lo emocional de la humanidad, lo devocional, era lo distintivo. En la era de Acuario, signo de aire, el desarrollo del intelecto, la comunicación es la premisa entre otras cosas. La revolución de la tecnología, ¿te suena la palabra revolución? ¿O qué casualidad? Urano justamente es el regente de Acuario. La revolución de la tecnología, la revolución informática, por ejemplo, Internet, nos permite conectarnos a nivel global. Desde otro ángulo, mira por ejemplo cuando Plutón entró en Sagitario en 1995. Hoy está ya en Capricornio y continuará hasta el 2025. A Sagitario, en el zodíaco en reposo, lo relacionamos con la casa 9. Y la 9 está en ejes con la casa 3. Eje mente concreta, mente abstracta, si vienes siguiendo las charlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intensidad plutoniana, entre otras cosas, se aplicó al principio mental, a la expansión de la conciencia propio de la casa 9 y Sagitario, al conocimiento y a la información que insinúa el eje Sagitario-Géminis, casa 9, casa 3, mente abstracta, mente concreta. De esta manera comenzó o se profundizó una experiencia nueva de intercambio en la comunicación entre los seres humanos. Pensemos que la cantidad de computadoras, teléfonos celulares, tablets, etcétera, etcétera, conectadas a la red. Hoy vivimos conectados, somos una sociedad enfocada en la información. Y cada vez más. Mira este curso que estás siguiendo. Estoy en Buenos Aires. ¿Tú dónde lo estás siguiendo? Esto era impensado hace años atrás. La cantidad de acceso a la información de hoy era impensada en otros tiempos. Por eso, los métodos de enseñanza de las escuelas esotéricas del pasado están, como quien dice, fuera de eje hoy. Sirvieron en su momento, pero la humanidad ha cambiado notablemente en los últimos años. Quien haya leído libros teosóficos de la señora Blavatsky, por ejemplo, La Doctrina Secreta, o los libros del tibetano, estará familiarizado con el concepto de la jerarquía, con los maestros y el sendero, y naturalmente con las iniciaciones. Si no los leíste estos textos, no importa. Básicamente te comento que hablan, además del orden y plano universal,
de las supervisiones de los maestros hacia los discípulos, aspirantes o chelas, que entran en el sendero espiritual. Pero este tipo de aprendizaje que sirvió en su momento quedó en el pasado. Inclusive uno de los textos del tibetano a mediados de 1940 expresaba, ya en ese entonces, que la humanidad se había desarrollado tan rápidamente, más de lo esperado por la jerarquía, que ese momento de aprendizaje a través de un maestro pertenece al pasado. Ya Krishnamurti, a través de sus charlas, nos empuja a una indagación profunda dentro de nosotros mismos, sin intermediarios de ningún tipo. Hoy, a consecuencia de esto, cada persona deberá seguir su propio camino. En el pasado, uno era iniciado por alguien. Hoy podríamos hablar de autoiniciación. Cada uno deberá ocuparse de aumentar por sí mismo el nivel de conciencia. Hoy estamos en condiciones de seguir la ley natural y emprender el camino adecuado. La aspiración constante y responsable en nuestra vida cotidiana nos irá llevando a las puertas iniciáticas, por llamarlas de alguna manera, como describen los textos. El nombre que le pongamos es lo de menos. Podríamos estar llamando simplemente expansiones de conciencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la astrología? El estudio astrológico nos ayuda a dar un paso en este proceso. Y no me refiero a este curso. No estoy diciendo que debes seguir este curso para eso. Me refiero a la astrología en sí misma, a la astrología como expresión del pensamiento esotérico, al estudio analizado con seriedad y profundidad, indagando dentro de nosotros mismos, porque de la calidad e intensidad de esa indagación nos irá llevando a niveles superiores de conciencia. Eso que llamamos iniciaciones son en definitiva una parte esencial y normal del proceso evolutivo del ser humano. Son diferentes etapas, como lo son la infancia, la adolescencia, la juventud o la adultez en nosotros. ¿O acaso tu conciencia es la misma cuando eras un niño o una niña al día de hoy? Todos avanzamos progresivamente en la expansión de la conciencia y en la comprensión del universo. Cuando lo hacemos de manera inconsciente, el proceso es más lento. Cuando lo hacemos de un modo más consciente, este proceso se acelera. Me viene a la mente una frase muy conocida de Meher Baba, que decía: no vengo a enseñar, sino a despertar. Plutón, arquetipo de la muerte y transformación, tiene que ver con el yo espiritual, con lo más elevado, con esa imagen del hombre superior, pero que está oculto en nuestro interior. Representa una voluntad superior que nos motiva a la transformación y nos muestra en qué medida estamos dispuestos a transformarnos. De hecho, nos empuja a lo largo de la vida a transformaciones importantes en nuestra personalidad. Representa esa fuerza interior que quiere expandirse y crecer hacia afuera, aunque también hay casos que esta voluntad es influenciada desde el exterior por los propios mecanismos de proyección. Tomar conciencia de la motivación espiritual que representa Plutón y abrirnos a los cambios que nos pide dependerá de nuestra capacidad y voluntad. Comúnmente se da el caso que las motivaciones de los planetas transpersonales van en otra dirección en relación a los planetas personales, que son más instintivos, lo cual provoca en algún momento eso que llamamos crisis, que no es otra cosa que procesos de transformación y crecimiento. Voy a ayudarme para explicar todo esto de la compañía de un gráfico. Este gráfico lo he transformado para mostrarlo en la charla, pero el concepto es el mismo, son pequeños detalles para que se vea mejor. Esto está sacado de un gráfico de Bruno Huber, el ánfora, y nos va a servir para explicar lo dicho. Pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo, en la segunda parte. Así que nos vemos a continuación.